Seguimos entonces con nuestra ronda de paneles. Abrimos el espacio para el panel sobre energía limpia. Tenemos a tres representantes de la sociedad civil, Hernando Viveros, Danisa Peña y Gisela Cujar, y nos acompañan los representantes de República Dominicana, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Rodríguez, y Sebastián Kralievich, es el representante de Chile ante la Organización de Estados Americanos. Escuchamos primero el documento trabajado en las últimas semanas de voz de Hernando Viveros. Hernando, adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo especial a los anfitriones de la 9ª Cumbre de las Américas y también a los miembros y funcionarios de la Secretaría de Cumbres, a los actores sociales y el resto de la sociedad que nos acompaña hoy aquí, aproximadamente 62 personas. Un saludo caluroso. Acelerando la transición de energía limpia. Energía limpia, un intento de definir la Cumbre de las Américas, desde los grupos más vulnerables, estrategias y acciones. ¿Por qué necesitamos un enfoque diferenciado basado en la raza, etnicidad, en los factores culturales, sociales, ambientales, de comunidades vulnerables, de comunidades en situación de extrema pobreza para la transición a la energía limpia y asequible? Esa es una de las preguntas que nos hicimos en el marco de las 3 subregiones de las Américas. A pesar de la exposición a repetidos fenómenos meteorológicos severos, estas poblaciones han demostrado una resiliencia y fortaleza excepcionales en la recuperación. La alta vulnerabilidad y exposición al cambio climático de las poblaciones afrodescendientes, indígenas, campesinas, rurales en las Américas se deriva en parte de su historial de migración forzada y la consecuente concentración geográfica de residencia en ciudades costeras y centros urbanos poblados. Situaciones ligadas al racismo sistémico e histórico, el sesgo cultural y la falta de políticas y programas inclusivos deben ser tenidas en cuenta para que las acciones de los gobiernos frente al desarrollo de políticas, planes y programas sobre la transición a las energías limpias y asequibles se enfoquen en las poblaciones más vulnerables. Los eventos geológicos y climatológicos severos han impactado negativa y desproporcionadamente las poblaciones costeras, ribereñas y de montañas. Las oportunidades de incorporar una respuesta colectiva de los gobiernos de las Américas a los actuales retos para una transición energética justa en términos regionales debe considerar las ubicaciones geográficas para centros de ciencia, innovación y tecnología, para la adaptación y mitigación, son una posibilidad real. El mundo está en camino de producir más del doble del carbón, petróleo y gas para 2030, de lo que es consistente con limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados, según las Naciones Unidas. En consonancia con la hoja de ruta Net Zero 2050 de la Agencia Internacional de Energía, reconocemos que es necesario poner fin de inmediato a la exploración y la expansión de nuevas reservas de combustibles fósiles. En base al proyecto de compromiso político para la 9ª Cumbre de las Américas, acelerando la transición hacia las energías limpias, presentamos a los jefes de Estado y los gobiernos de las Américas y la sociedad civil las siguientes recomendaciones. Recomendamos a los países de las Américas acelerar la implementación y puesta en marcha de todos los acuerdos y tratados internacionales sustantivos para acelerar la transición a las energías limpias y un desarrollo sostenible, tales como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y las conferencias subsecuentes de la COP21, el Acuerdo de Kioto, al igual que la importancia del Acuerdo de Escazú como herramienta para la protección de la democracia ambiental en las Américas, la protección del derecho a la vida de los líderes ambientales y sus organizaciones que cuidan y protegen nuestro medio ambiente y hábitat. Tomar nota del principio 10 de la Declaración de Río +20, elaborar e implementar un plan de acción para avanzar en la consecución de un acuerdo regional u otro instrumento que asegure la plena implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental de los países de las Américas. Crear un mecanismo de seguimiento, monitoreo, evaluación e implementación para el avance de los compromisos firmados sobre la transición a las energías limpias en las Américas.
asegurar la tenencia de la tierra de las poblaciones rurales y la implementación de programas de pago por servicios ecosistémicos, apoyar programas del manejo forestal y erosión costera. Crear fideicomisos con aportes del sector público-privado para financiar políticas y programas de adaptación y mitigación del cambio climático y nuevas formas de energía limpia. Asegurar que los actores que implementan proyectos en la región incluyan la variable étnico-racial en todos los formatos de captura de información sobre cambio climático, incluyendo el programa de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Implementar la declaración de COICA de las comunidades indígenas de las Américas sobre la protección del 80% de la cuenca amazónica, la restauración de las selvas y manglares, fortalecer el sistema de gobernanza local y territorial, así como la restauración de selvas, humedales y manglares para favorecer la captura y almacenamiento de carbono y que no se contaminen las fuentes de energía renovables. Que la sustitución del carbón y los combustibles fósiles ineficientes por tecnologías de energía limpia sea con un plan integrador y desarrollo económico con el sector privado en un mediano plazo. Poner fin a la financiación pública de nuevos incesantes proyectos de generación de energía a partir del carbón para finales de 2027 e implementar un mecanismo de financiación para los emprendimientos basados en la generación y uso de energías limpias como el gas natural y el sector minero energético. Innovar e involucrar a todos los actores del sector energético renovable y no renovable para generar una agenda de consensos hacia una transición energética limpia. Impulsar políticas que estimulen el desarrollo de todas las fuentes de energía limpia, tales como la reducción de impuestos menos costosos con el pago de energía, intercambios comerciales con países en la región, capacitación sobre el sector energético, entre otras. Fomentar e incentivar alianzas público-privadas con el objetivo de desarrollar más inversión del sector privado con relación a la energía limpia, que creen condiciones económicas que propicien iniciativas de desarrollo, acceso al financiamiento, en especial al Fondo Climático Global, y construcción de proyectos energéticos, entre otros. La normativa, los aranceles, la financiación y el debido proceso en materia de derechos humanos y los retrasos aduaneros. Generar y proponer compromisos eficientes por país que se fundamenten en políticas públicas, ordenanzas y programas energías limpias en asociación con las comunidades más impactadas. Que las instituciones públicas de los países preparen programas de capacitación en las áreas del sector eléctrico con enfoque de energía limpia, para que los jóvenes puedan profesionalizarse en el área técnica de la energía limpia, con el propósito de que contribuyan y aporten ideas innovadoras, estimulando la investigación en el desarrollo de nuevas tecnologías e inversión en los proyectos I+D+I, investigación, desarrollo e innovación para la transición energética. Bueno, este es el documento que hemos preparado. Hernando, muchas gracias. Con mis voceras, Danilza Peña, de República Dominicana, y Gisela Cuajar, de Colombia. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces brevemente a los representantes de los gobiernos. Nos acompañan los embajadores o el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana y el representante de Chile. Ministro Rodríguez, tiene la palabra. Muy buenas tardes a esta hora ya. Primero quiero hacerle la observación de que yo soy del ministro de Energía y Minas de República Dominicana. Nuestro canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez. República Dominicana tuvo la ventaja de que se nos asignó la presidencia de trabajo acelerando la transición energética. No quisimos venir a esta reunión tan importante con la sociedad civil con un discurso para que no pareciera un statement más. Quisimos hacer esto de la forma espontánea porque vemos en República Dominicana que después de la pandemia tuvimos una lección aprendida. No debe de existir esa diferencia entre sociedad civil y gobierno, porque todos necesitamos los servicios y al final de cuentas todos somos sociedad civil. No venimos de un lugar diferente, todos somos sociedad civil que pasamos temporalmente por puestos gubernamentales. Con respecto al tema de acelerando la transición de energía limpia, República Dominicana fue llamada a liderar esta mesa de trabajo
porque como país del Caribe somos el líder en la capacidad de energía renovable no convencional instalada. Actualmente contamos con una demanda energética pico de 3.000 megavatios y de esa demanda tenemos 1.400 megavatios de energía renovable. En ese sentido, nosotros sabemos el reto y aparte de ser un país insular, que no tenemos una capacidad de interconectarnos, asumimos el reto hacia una descarbonización. ¿Por qué es tan importante esto? Y lo reafirmó la pandemia. No hay conectividad, no hay desarrollo tecnológico, no hay desarrollo de salud si no hay energía. Si no hay energía, una comunidad se mantiene usando leña, usando carbón, deforestando, no puede usar un sonógrafo, no puede usar una máquina de resonancia magnética, ni tiene acceso a internet. Entonces la energía es necesaria, pero tenemos que hacerlo de una forma responsable, porque como Estado insular nosotros también sabemos lo peligroso que es el cambio climático. Nuestro país se encuentra en la ruta de los huracanes y sabemos que cada vez más los huracanes afectan, que la subida del agua nos roba costas y eso nos afecta el turismo. Entonces, siendo conscientes de toda esta situación, fuimos a esta mesa de trabajo y para nosotros fue muy complaciente y nos sentimos muy orgullosos de que todos los países del hemisferio comparten esta preocupación. Tenemos que resaltar que América, como hemisferio, son de los continentes que más tienen desarrollo e ímpetu y deseo de la penetración de energías renovables. Y eso es algo que debemos de reconocer. La sociedad civil es muy activa. Tenemos países como Uruguay que tienen un 98% de su demanda y su consumo de energía renovable. Y eso es un gran paso. Entonces, ¿qué hicimos con este documento y con todo este trabajo? Nos planteamos realidades con la sociedad civil, donde se determinó, primero, necesitamos la energía. Segundo, tenemos que ser responsables con el medio ambiente. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo? Tenemos que desarrollar energías limpias e implementarlo. Pero también tenemos que ser implementadores de tecnologías para que sistemas que hoy están generando energía con métodos no tradicionales puedan ser ambientalmente amigables, porque la tecnología hoy lo permite. Podemos ver cómo una central que utilizando carbón, si se le agregan sistemas de captura de carbono y sistemas que conviertan ese carbono en hidrógeno, de buena primera, una central de carbón puede ser carbon neutral. Y son de las innovaciones que hemos planteado en el documento, de que todo proyecto debe de apuntar a una neutralidad de carbono hacia el año 2050. Y como punto fundamental, América, en todo su hemisferio, tiene de las principales reservas de minerales que son necesarios para la transición energética. En este documento planteamos la necesidad de una minería responsable con el medio ambiente, pero tenemos que ser todos conscientes de que no será posible tener baterías para vehículos eléctricos, tener baterías para una transición energética si no hacemos una minería, pero que esta minería tiene que ser responsable con el medio ambiente. Con esto le queremos dejar dicho a la sociedad civil lo siguiente. Todos los gobiernos de América tienen una conciencia ambiental y un interés de lograr una neutralidad de carbono hacia el año 2050. Eso es algo muy importante que debe de quedar. Y la sociedad civil debe de mantenerse siempre vigilante. Una de las cosas que gracias a la vigilancia de la sociedad civil pusimos en el documento es que asumimos un compromiso de rendir cuentas sobre los avances que nos propusimos en la parte de transición energética para la 10ª Cumbre de las Américas. Muchas gracias. Gracias, ministro, y disculpe por el nombre y el cargo. Escuchamos al representante de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevic.
Muchas gracias. Tengo unos apuntes, parte del trabajo que hemos hecho en la materia colectivamente, pero quisiera empezar saludando a mi compañero y al pueblo dominicano por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, que cuando lo escuchamos contar lo que están avanzando en su país, resuena más esa pérdida y la solidaridad de Chile por lo que está pasando. Quisiera partir contando lo que valoramos en Chile, la posibilidad de este diálogo con la sociedad civil. Somos un gobierno nuevo, relativamente, bastante nuevo, menos de 3 meses de gobierno, que viene precisamente de movimientos sociales, de sociedad civil, de organización. Y por eso nos resulta tan interesante, tan valioso este espacio. El proceso que dimos, además, discutiendo los documentos, fue una negociación positiva, diría yo, como bien decía el ministro dominicano, y permite avanzar en muchos temas que él explicó con mayor claridad. En Chile, para los chilenos y chilenas, la transición energética hoy es un tema relevante. En general, el compromiso ambiental es un tema relevante y somos conscientes que es un desafío generacional quizá el más importante que enfrentamos. Intentamos sí que no sea solo palabras. Creo que un hecho elocuente al respecto es que el primer proyecto que envía al Congreso al nuevo gobierno es la firma del Tratado de Escazú. Nos interesó partir con eso porque queremos una señal sólida en términos de lo que nos interesa hacer. Estamos avanzando en diferentes temas de transición energética, en temas de energías no convencionales. Estamos haciendo esfuerzos importantes para ponernos a la velocidad que requieren los desafíos, parte de lo que nos contaba la sociedad civil, estos desafíos de acelerar y monitorear y hacer más concretos estos compromisos, es parte de lo que estamos haciendo y tiene que ver con lo que nos planteaba al comienzo Hernando, esta pregunta orientadora que hicieron ustedes, de por qué las miradas debían ser enfocadas a diversos segmentos sociales que, a nuestro criterio de una mirada interseccional, sufren vulnerabilidad, marginación y ese tipo de cosas, que fue uno de los debates más sustantivos de la negociación de los países. Y tanto así que quisiera decir como Chile, que fue de los temas con los que nuestro país quedó con bastante gusto a poco en el resultado de la negociación. Porque creemos que en lo que refiere a atender segmentos, a atender grupos vulnerados, a atender sectores marginados, los acuerdos que logramos conducir hoy, la pluralidad de los estados americanos, se queda muy corta respecto a lo que deberá hacer. Esperamos que debamos avanzar mucho más. Esta vez nos alcanza para poner una nota al pie, que seguro que la han visto los diferentes documentos, que pensamos que marca una línea de hacia dónde debiéramos movernos en esta dirección y guarda relación con lo que habla de transición justa. Para avanzar con justicia hacia energías más limpias, necesitamos entender que no partimos todos los ciudadanos y ciudadanas del mismo lugar. Hay experiencias severas en todos los países seguramente. Recuerdo experiencias chilenas que tienen que ver con zonas mineras que dejaron de ser rentables y que la transición se hizo del peor modo posible, sin entender las necesidades de los lugares, sin entender los requerimientos de las personas, sin escuchar, sin dialogar. Y eso es lo que creemos que tenemos que cambiar y espacios como este son valiosos para eso. Con todo lo que nos falta marcar, me contaba Hernando cuando empezamos que le decía el auditorio debe estar lleno. Sí, con todo lo que nos falta pensamos que estos espacios tienen ese valor y nos interesa estar aquí por eso precisamente. Nos interesa comprometernos con esto que hablábamos de acelerar y monitorear mejor lo que estamos acordando. Creemos que los temas de rendición de compromiso, de rendición de avance son muy valiosos. La cumbre anterior a nivel de Estado marcó un camino en eso que lamentablemente pocos estados estamos cumpliendo en reportar cuánto estamos cumpliendo y cuánto no de los compromisos de la cumbre de Lima. Pensamos que hay mucho por avanzar, pero nos interesa aprovechar este espacio sobre todo para invitar a todos los países de América, a la sociedad civil, a entender que este tema no puede ser a medias. O aceleramos de verdad, o hacemos concreto de verdad lo que estamos haciendo. Yo no puedo ir un montón de casos. En Chile hemos avanzado en temas de hidrógeno verde, temas de energía no renovable, lo que tenemos bastante fortuna. Tenemos tremenda costa, mucho viento, zonas de desierto. Pero creemos que tenemos que hacernos cargo de esto porque si no, estas conversaciones tienen poco sentido. Entonces, quisiera que fuera mi llamado a todos quienes estamos aquí, todas quienes estamos aquí, para hacernos cargo del desafío que tenemos por delante. Gracias, embajador. Muchas gracias. Vamos a cerrar con las... por supuesto.
Cerramos con las opiniones o con los puntos de vista o las preguntas de nuestros dos representantes también de la sociedad civil, Danilza Peña y Gisela Cujar. Vamos a empezar con Danilza. Okay. ¿Se escucha? Muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí presente. Antes de iniciar, me gustaría realizar un reconocimiento al ministro de Medio Ambiente de mi país, que recientemente ha fallecido y fue un defensor de los derechos medioambientales y la transición energética de energía limpia en mi país. Gracias por las intervenciones, en este caso de Dominicana y de República Dominicana y Chile. Y con relación a nuestras inquietudes y preguntas, ¿cuándo, en qué tiempo ustedes entienden que los países del continente americano van a pasar a la transición de energía limpia? Más o menos a corto, mediano o largo plazo. Y también, ¿qué otras fuentes de energía han ubicado, además del carbono, para la transición de la energía limpia? Gracias. Vamos a sumar la otra pregunta y así cerramos con las dos respuestas a la vez. Gisela. Muchas gracias. Gracias. Como representante de América del Sur, los saludo desde uno de los pulmones del mundo, la Amazonía, y también pues muy orgullosa de representar aquí a muchas instituciones que me han dado la vocería. Agradezco muchísimo al representante de República Dominicana y de Chile, sobre todo por referirse al Tratado de Escazú. Quiero dar un dato de Indepaz, un organismo de sociedad civil en Colombia, que habla de que hay 1.309 asesinatos de líderes ambientales y sociales hoy en Colombia después del Tratado de Paz y 82 solo para 2022. Para nosotros, desde América Latina, es muy importante que se tenga en cuenta el Tratado de Escazú y sus avances en cada uno de los gobiernos. Mi pregunta específica tiene que ver en materia de, digamos, de emprendimientos acerca de energía limpia. ¿Cuál es el avance de los gobiernos de las Américas en cuanto a las alianzas con el sector privado y los bancos multilaterales en el desarrollo de identificación y financiación de proyectos de infraestructura de calidad para la transición de energía limpia? Muchísimas gracias. Ambas preguntas más o menos están relacionadas y tienen un nexo común. Escuchemos al ministro de Energía y Minas de República Dominicana y luego al representante de Chile y cerramos. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias por sus preguntas. Con respecto a las mismas, es importante entender el tema de las emisiones netas cero. En América en general, la matriz energética está dividida de la siguiente forma. Las emisiones para la generación de energía eléctrica en la mayoría de los países representa el 40% solamente de las emisiones nacionalmente determinadas. Y el 35% viene del sector de transporte. Cuando hablamos de llegar a metas de emisiones cero, tenemos que incorporar las energías, por eso nosotros hablamos de energía como un todo. Si nosotros pudiéramos electrificar todo el transporte o hacer un sistema de transporte masivo, estuviéramos mitigando la misma cantidad de emisiones de todo lo que es el sector de generación. ¿Qué pasos se están dando en ese sentido? Tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, al BCIE, al Banco Mundial, que justamente después de la pandemia están financiando proyectos de movilidad en masa, metros, ferrocarriles, teleféricos, en todos los países de la región. También tenemos proyectos de investigación y desarrollo, que eso respondería a la pregunta de Danilza, con respecto a nuevas tecnologías, como es el caso de Chile con la producción de hidrógeno verde. Son tecnologías disruptivas y estamos en un proceso de cambio. Este proceso, cuando hacemos la similitud, tenemos que recordar cómo en el 2011 se discutía entre el DVD y el Blu-ray. En el 2013 los dos lo mató el USB. Y en el 2014 el streaming acabó con los tres. Actualmente estamos hablando de hidrógeno
Pero realmente el hidrógeno, hay muchas personas que han hecho planteamientos de hacer un hidrógeno verde. La realidad es que el hidrógeno verde requiere una serie de construcción de nuevas maquinarias que generan una huella de carbono que todavía no se ha podido probar su neutralidad en términos de huella de carbono. Mientras que si hablamos del hidrógeno marrón, que es el hidrógeno que capturaríamos del metano en un proceso de una refinería, estamos haciendo un círculo cerrado de una captura de emisiones de metano que hacen más daño en la capa atmosférica que el carbono en sí. Pero son tecnologías que están, como dicen, y excúsenme el slang, ongoing, se entiende mejor de esa forma, son tecnologías que están ongoing. ¿Qué pasa con las baterías? En el año 2015, todavía, solo había un pequeño fabricante de automóviles eléctricos. Un pequeño fabricante de automóviles eléctricos. Hoy, en el año 2022, es una de las segundas compañías más valoradas del mundo. Pero esa compañía tiene una demanda de baterías que requiere una cantidad de minerales, pero que ya cambió la composición de los minerales. Ya pasaron de ser de baterías 100% litio a ser una composición litio-vanadio. Entonces, estamos en ese proceso. Hay algo que muchas personas se lo encontraron mal, que fue una declaración que se hizo en Bruselas, de considerar la energía nuclear como energía limpia. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de emisiones, es la energía más limpia, pero tenemos siempre el historial de qué pasó en Hiroshima. Estamos hablando ahora de small nuclear reactors, basados en sal de torio, que si hubiese una explosión del reactor, el torio no genera radiaciones. Y resulta que el uso del torio para generar electricidad tampoco genera secuelas. Estamos hablando de que hay promesas de los desarrolladores de que tendremos el primer reactor nuclear pequeño en sal de torio en el año 2028. ¿Pero qué nos lleva a esto? Que estamos en el 2022 y del 2022 al 2028 tenemos que seguir supliéndole la energía a todos los pueblos porque en eso tenemos que ser coherentes. Un pueblo sin energía no se desarrolla. Pero estamos en este proceso de evolución, de innovación y desarrollo, que es algo que toda la sociedad civil debe de ser consciente, que estamos en un proceso ongoing. En el año 2013, el precio medio de instalación del kilovatio eléctrico fotovoltaico era de $4,000 el kilovatio. Hoy, a menos de 9 años, estamos hablando de $800 por kilovatio. Es decir, una reducción de un 300% en el costo de instalación en solo 9 años y la pandemia nos robó 2 de manufactura. ¿Qué podemos ver en el futuro? Vemos un futuro promisorio, un futuro brillante, un futuro donde nuestra generación está desarrollando una conciencia ambiental, donde las comunidades rurales de muchos sitios, tenemos proyectos exitosos como Bolivia, donde ya se está dejando de usar el carbón y se está implementando el clean cooking, pero en una segunda etapa. Eso fue un proyecto aprobado por la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, donde ya no es propano con lo que están cocinando. Estamos hablando de incorporación de paneles solares y estufas de inducción y que una persona puede cocinar con solamente 100 vatios. Entonces, el futuro, nosotros podemos decir que al año 2050 podemos ver una América carbono neutral. Gracias. Embajador. Y la primera pregunta versaba sobre el tiempo de avanzar hacia energías limpias. Para nosotros, nuestra meta 2050 es ambiciosa porque somos un país minero. Y eso implica desafíos importantes en todos los términos, en el tamaño que esa industria aporta al Producto Interno, en los desafíos de reducir huellas ambientales y todo ese tipo de cuestiones, pero estamos haciendo cosas que nos tienen razonablemente optimistas al respecto. Quiero citar el caso del Parque Monte Redondo, que siendo nosotros un país pequeño, es el segundo parque eólico más grande del continente. Entonces, de las cosas que nos tiene optimistas de que esto pueda pasar, y estamos avanzando en temas de hidrógeno verde, como bien decía el ministro,
tema de energías eólicas, temas de energías hídricas, y intentando introducir al mundo la geotermia, donde pensamos que también puede haber un espacio importante de avanzar en temas de energía no convencional. En la segunda pregunta, hemos trabajado en la línea de nuestro país, buscar todos los aportes necesarios a este momento que tenemos que hacer de transición. Vamos a necesitar mucho financiamiento, toda la pluralidad, y en eso hemos trabajado en el grupo de trabajo conjunto de la cumbre, donde participan el BID, la CAF, el Banco Mundial. Nos interesa que se abran todas las puertas a este desafío que tenemos como humanidad, y en eso el documento que firmarán, que será mensaje de los jefes de Estado, tiene esa importancia. Y entendiendo que es un tema yo diría que tiene 3 vértices el desafío que tenemos. Uno es el tema técnico, que nos ilustraba tan bien el ministro, respecto de qué fórmula usamos, cómo la articulamos, cómo avanzamos. Un segundo, el financiamiento, que es clave más para nuestros países. Y el tercero es la voluntad política, que hace falta valentía y decisión de los gobiernos para que este proceso pueda llevarse adelante. Nuestro desafío es pensar que podemos trabajar en las 3 líneas y avanzar a cumplir el desafío que tenemos. Así que muchas gracias por sus preguntas a las 2. Pues muchísimas gracias a los representantes de la sociedad civil y a los de los gobiernos que hoy nos habéis acompañado en este panel sobre energía limpia. Un aplauso.